¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con el tema de osmolaridad en el medio interno, ¿no? Habíamos mencionado previamente que osmolaridad es una magnitud física de concentración, ¿no? La cual vamos a trabajar en el medio interno, que es el líquido extracelular, así de manera general, como miliosmoles litro, ¿no? Habíamos comentado también que la osmolaridad del intracelular es la misma que la del extracelular y que también se mide en miliosmoles litro. Hay mucho que la osmolaridad, la tonicidad aprox está entre 280 a 300 miliosmoles, son los valores de normalidad con los cuales nos vamos a trabajar en el curso. ¿Ya? Entonces, esta unidad de medida, ya lo mencionamos, es una variable regulada, la vamos a trabajar ahora como variable regulada. Pero antes de continuar, tenemos que conocer la solución sobre la cual estamos nosotros trabajando. En el momento de hablar de osmolaridad, tanto del extra como del intra, ¿no? Entonces, esta solución, que viene a ser la solución, ¿no? El líquido de nuestro cuerpo, lo conocemos como el agua corporal total. Y tenemos que conocer el agua corporal total. La, el agua corporal total va a tener una unidad de medida en litros, ¿no? O sea, lo vamos a medir en litros el agua corporal total, ¿no? De manera clásica. Y vamos a ver que esta agua corporal total, si bien se encuentra compartamentalizada en dos grandes espacios, que ya sabemos, extracelular e intracelular, vamos a ver que esta es regulada principalmente pues, por lo que vendría a ser el riñón. Por ejemplo, en una insuficiencia renal crónica, en una injuria renal aguda, ¿no? En la cual hay un compromiso sobre lo que viene a ser el parénquima renal y se prive de lo que viene a ser el filtrado glomerular. Es por eso que muchas veces estos pacientes van a tender a retener no solo en potasio, que eso ya lo vamos a ver más adelante a detalle, sino también líquidos, y es por eso que esos pacientes pueden presentar pues edemas, ¿no? Pues aquí, en ese tipo de situaciones, se pierde pues lo que viene a ser la regulación del agua corporal total, ¿no? Para que tenga una idea que el riñón es un componente importante en la regulación de los volúmenes, ¿no? Pues aquí tenemos a una persona y vamos a ver que el agua corporal total, o sea, la cantidad de agua que esta persona tiene en su cuerpo distribuida fuera y dentro de las células, para el varón va a ser un 60% y, oh sorpresa, va a haber una variabilidad con relación a la mujer, va a ser de un 50%. Y uno dirá, profesor, ¿por qué motivo voy a encontrar ese tipo de diferencias, ¿no? Entre el hombre y la mujer, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y es muy interesante lo que vamos a mencionar a continuación. El varón tiene un mayor porcentaje corporal total porque presenta una mayor concentración de una hormona que se conoce como la testosterona. Y mira, bueno, ¿y qué tiene que ver la testosterona? Recuerden ustedes que la testosterona es una hormona importante en lo que viene a ser el desarrollo de la masa muscular. Y es lo que durante lo que viene a ser el estado de la pubertad y el desarrollo entre la etapa adulta nos va distanciando de lo que viene a ser masa muscular entre hombre y mujer, ¿no? Que la testosterona genera una mayor proyección de masa muscular, ¿no? Y recuerden ustedes que el músculo esquelético es un tejido que posee una gran cantidad de agua en comparación al tejido adiposo, por ejemplo, ¿no? Es un componente importante que distancia al hombre de la mujer en relación a su agua corporal total. Profesor, y otro componente importante, la producción de testosterona por parte de la mujer. Recuerden que la testosterona, que luego nos va distanciando al hombre en comparación a la mujer, en lo que viene a ser la distribución de tejido adiposo, lleva al desarrollo de mamas, lleva al desarrollo de una mayor cantidad de tejido adiposo a nivel de los glúteos, a nivel del muslo, a nivel de los muslos, ¿no? Entre otras partes. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo acá? Que en la mujer va a comenzar a predominar un tejido adiposo que su concentración, su cantidad de agua en comparación al músculo esquelético es muy inferior, ¿no? Es inferior a la del músculo esquelético, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser algunos componentes importantes del por qué nosotros podemos decir, oye, ¿sabes una cosa? Hay una diferencia entre agua corporal total de hombre y de mujer. Pero eso no solo se queda acá. Podemos nosotros también establecer otro dato importante, que una persona que tiene mayor masa muscular que otra persona va a presentar mayor cantidad de agua corporal total, ¿no? Mientras más músculo esquelético tengo, mayor cantidad de células con mayor cantidad de líquido voy a tener. Mayor cantidad de tejido con mayor cantidad de líquido voy a tener. Es por eso que yo puedo esperar una mayor cantidad de agua corporal total, digamos, en un deportista o en un fisiculturista que tiene un peso 80 kilos, en comparación a una persona que no es deportista ni fisiculturista, tiene una menor masa muscular en esta persona, en comparación a otra persona y pesa igual, no digamos 80 kilos, por ejemplo.
Esto podría explicar también por qué algunas mujeres podrían presentar mayor cantidad de agua corporal que otros varones, porque quizás estas mujeres pues, son deportistas, digamos, por así decirlo, o fisiculturistas también. Bueno, el fisiculturismo también es un deporte, ¿no? Son deportistas, por así decirlo, y una mayor cantidad de músculo esquelético. Y otro dato importante que podría explicar por qué, digamos, un varón pueda tener menor cantidad de agua corporal total que una mujer, digamos, este varón, digamos, sea obeso, tiene una mayor cantidad de tejido, sea obeso y sedentario, o sea, tenga una mayor cantidad de tejido adiposo y una menor cantidad de músculo esquelético en comparación a una mujer, digamos, que sea fisiculturista o deportista, ¿no? Entonces, si bien estas diferencias se establecen en base exclusivamente al género por las diferenciales hormonales 60-50, puede encontrar también situaciones en las cuales pueda haber esas excepciones, ¿no? Dados por una mujer fisiculturista, un varón obeso sedentario, etcétera, ¿no? Para que tengan en consideración. Otra variable importante, ¿no? Hemos mencionado sexo, hemos mencionado tejido muscular esquelético, tejido adiposo. Otra variable importante viene a ser el grupo etario en el que se encuentra la persona. Es importante que recuerden que a medida que a medida que la edad de la persona aumenta, el agua corporal total de esta disminuye. O sea, hay una diferencia, disculpen, hay una relación inversamente proporcional entre el agua corporal total y la edad de la persona, ¿no? Importante que recuerden eso. Es por ese motivo, digamos que el agua corporal total de un recién nacido, o sea, el porcentaje de agua que este recién nacido tiene en comparación al porcentaje de agua que tiene ya en adulto, va a ser mayor para el recién nacido en comparación al adulto, ¿no? Porque hay una relación inversamente proporcional entre la edad y el agua corporal total. A mayor edad, menor agua corporal total. Y por ese motivo, pues nosotros podemos encontrar también ¿qué pasó? Una disminución entre lo que en el porcentaje corporal total del varón cuando ya se vuelve adulto mayor y de la mujer cuando eso también se vuelve adulta mayor, ¿no? Aquí vemos algunas diferenciales importantes: sexo, grupo etario que lo hemos mencionado, tejido muscular, tejido adiposo, que pueden generar las variaciones acorde al agua corporal total, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para hallar el agua corporal total? Bueno, el agua corporal total en litros va a ser igual al peso de la persona en kilos multiplicado por el porcentaje de agua corporal estimado, ¿no? Entonces, en una persona, en un varón sano, normal, ¿no? Digamos que no sea tampoco un superfisioculturista o que no sea un superobeso, una persona, en un paciente, digamos, aparentemente sano, podemos estimar que su agua corporal total va a ser de un 60%. Y en una paciente, una mujer, podemos estimar un 60%. Entonces, para poder calcular el agua corporal total, digamos, en estas fórmulas, ¿qué debo de conocer? Debo conocer el sexo de la persona y debo también de recordar cuál es el porcentaje de agua corporal total por sexo, ¿no? Y también conocer el peso de la persona. Entonces, peso, sexo y multiplicar el peso por, en caso es varón, 0,6 y en caso es mujer, 0,5. En caso es varón adulto mayor, 0,5. En caso es mujer adulto mayor, 0,45. De esa forma calculo yo el agua corporal total en litros, ese valor que me va a dar. Aquí para que puedan ver la progresión en la edad, en grupos etarios, cómo se va presentando una disminución en lo que viene a ser el agua corporal total, ¿no? En un neonato aproximadamente 80%, en un lactante, ¿no? De 6 meses 70% disminuye más, en un niño 65%, ya después, junto con lo que viene a ser el proceso de la pubertad, de los picos hormonales, se da la diferenciación de agua corporal total según género, hombre y mujer, ¿no? 60-50, y a medida que va avanzando la edad, ¿no? Se cae aún más el agua corporal total, hasta un 50%, lo podemos ver aquí en estos pacientes que ya sean adultos mayores. Es importante tener en consideración estos temas para poder responder ciertas preguntas, ¿no? Relacionadas al agua corporal total, ¿no? La fórmula y las diferenciales que uno puede evidenciar agua corporal total según grupo etario, según sexo, según el predominio de masa muscular o tejido adiposo. Vamos a conocer ahora los compartimentos del agua corporal total. El agua corporal total, les he comentado, se divide en dos grandes compartimentos que los hemos visto nosotros. Este slash que ven ustedes aquí, vamos a decir que es nuestra membrana celular. Tenemos un compartimento celular, que es todo el líquido del agua corporal total que está fuera de la célula, y el compartimento intracelular, que es todo el líquido del agua corporal total que está dentro de nuestra célula. Muy bien, y para eso utilizamos otra vez este famoso gráfico que lo hemos mencionado, que está en el libro de Linda Constanzo, el gráfico de Darrow-Yan, en el cual tienen ustedes, como lo comentamos ya previamente, dos vectores. Un vector horizontal que representa el volumen y un vector vertical que representa la osmolaridad, ¿no? Ahora, dato importante. em,
A medida que este vector asciende, está ascendiendo la osmolaridad, ¿no? Importante que recuerden. Y este vector no solo te sirve para poder determinar osmolaridad, sino que este vector también te va a ayudar a poder establecer la diferencia, a poder impartir los dos compartimentos, ¿no? O sea, este vector también trabajaría como membrana celular. Tenemos el compartimento extracelular y el compartimento intracelular. Dato importante que de sobra pueden ustedes ya notar. Vean que el volumen del intracelular es superior al volumen del extracelular, ¿no? Podemos ver que hay mayor volumen en el intra en relación al extra. Se dice que aproximadamente 2/3 del intracelular son de 2/3 del agua corporal total son para el intracelular y 1/3 del agua corporal total es para el extracelular, ¿no? Entonces esa es la diferencia que se establece. Pero nótese ahora, vemos como si bien hay una diferencia de volumen entre el intra versus el extra, la osmolaridad del extra y del intra es la misma, ¿no? Por eso es que no hay un escalón, ¿no? No es que hay más en el extra o menos y menos en el intra, o más en el intra y menos en el extra, ¿no? La osmolaridad es igual. Ya es un dato importante. Muy bien, entonces aquí está el solvente, la solución es desigual entre el LIC y el LEC. 2/3 de agua corporal total es el LIC y 1/3 del agua corporal total es el LEC. ¿Qué más podemos ver, no? Que estos solutos, estos osmoles, ¿no? Vamos a ver que presentan una concentración igual, o sea, 280-300 en el LIC, 280-300 en el LEC, pero nótese que la distribución de los solutos entre LIC y LEC va a ser desigual. ¿Cómo es esto, profesor? No, para todavía ir presentando de una manera un tanto genérica, que tengan en consideración lo siguiente. ¿Cuál es el principal catión del extracelular? Esto lo saben ustedes desde fisio, biólogo, ¿no? Inclusive desde secundaria. Es el sodio. Hay una mayor concentración de sodio en el extracelular en comparación del intracelular. ¿Y cuál es el principal catión del intracelular? Es el potasio. Una mayor concentración de potasio en el intra en relación al extra, ¿no? Y recuerden que ambos son osmoles efectivos, pero hay una diferencia entre la concentración de potasio adentro y afuera, entre la concentración de sodio afuera y adentro. Entonces, son osmoles efectivos que presentan diferentes concentraciones adentro y afuera, ¿no? Pero el momento de sumar todos los osmoles efectivos del intra y de sumar todos los osmoles efectivos del extra, la osmolaridad de todos estos, ¿no? De sodio, potasio, glucosa, etcétera, va a ser la misma. Por eso la osmolaridad, ¿no? La osmolaridad es la misma entre intra y extra, pero podemos esperar, digamos, ciertos osmoles efectivos que van a presentar diferencias de concentración entre intra versus extra. Esto no se olviden que también representa la membrana celular. Y aquí tenemos un ejercicio bien simple que es calcula el líquido intracelular de un paciente adulto, varón sano, de 72 kilos. Entonces calculamos primero lo que viene a ser el agua corporal total, ¿no? 72 kilos lo multiplicamos por 0.6 porque es un varón sano. Y este 0 puntos, y este valor que me dé lo termino multiplicando por, en caso de intracelular, 2/3, ¿no? Que es la cantidad que representa del agua corporal total. Este gráfico ya lo comentamos, es de Darrow-Yang. Seguimos, compartimentos extracelulares, intersticio y plasma. Entonces, habíamos mencionado que el intracelular y el extracelular se dividen por la membrana celular, pero el líquido extracelular, es importante que ustedes también recuerden, se encuentra dividido en dos compartimentos importantes que ustedes deben de recordar. Me aburrí de hacer esta línea, ya está. Entonces, vamos a tener dos compartimentos que se van a dividir también por otra barrera que vamos a mencionarla en este momento, que se conoce como la membrana capilar, ¿no? La membrana capilar. Y uno de estos compartimentos, que va a ser el más pequeño de esta celular, va a ser el compartimento intravascular, que está compuesto por el plasma. Y tendremos otro compartimento de espacio que se conocerá como el compartimento intersticial. El compartimento intersticial. Entonces, estos dos compartimentos me forman el líquido extracelular, ¿ya? No olvidar eso y esa es la barrera que los divide a estos, ¿no? Importante que recuerden, ya que hemos comentado esto, vamos a borrar el puntero. No se olviden, por favor, que esta membrana celular va a ser impermeable, ¿no? A los osmoles del extracelular, va a ser impermeable en todo caso a la glucosa, va a ser impermeable también a lo que viene al sodio, al cloro, al bicarbonato, ¿no?
Y no se olviden que esas características de lo que vendría a ser la membrana celular, es una membrana semipermeable. Tenemos la barrera capilar y esta barrera capilar va a ser permeable a lo que hemos estado mencionando. Entonces, entre el intravascular y el intersticio se va a estar intercambiando tranquilamente lo que viene a ser sodio, lo que viene a ser cloro, lo que viene a ser potasio, que también es un smol por ahí efectivo, lo que viene a ser bicarbonato, ¿no? Va a permitir esos intercambios, ¿no? Glucosa también, ¿no? Pero esta membrana capilar no va a permitir el intercambio de qué cosa, para que recuerden ustedes del curso que han llevado de fisio, de proteínas, entre esta la albúmina, ¿no? Recuerden ustedes por la clase de inflamación qué cosa tiene que ocurrir para que pasen proteínas del intravascular al intersticio, a aumentar la permeabilidad. ¿Y en qué situación veíamos esto? En la inflamación. Pero en situaciones, digamos, donde no hay un proceso inflamatorio, no tendría por qué pasar, por así decirlo, las proteínas al intersticio. Entonces, vamos a revisar ahora estos compartimentos del extracelular, que es el intersticio y el plasma, que están divididos por este slash que viene a ser la barrera capilar. Aquí tenemos otra vez nuestro gráfico y aquí vemos un nuevo gráfico. En este nuevo gráfico podemos ver aquí a las células que representan el intracelular. Podemos ver a este líquido que baña a las células, que es el intersticio. Podemos ver aquí esta nueva barrera que está apareciendo. Recuerden que esta barrera que vemos aquí que divide el intracelular del extracelular es la membrana celular. Vemos aquí ahora entre el intersticio y el intravascular una nueva barrera que ya habíamos visto en inflamación que se conoce como la membrana capilar, ¿no? Principalmente dada por las células endoteliales, ¿no? Y podemos visualizar nosotros cómo hay unos poros, unas fenestraciones que van a facilitar el pasaje de líquido, el pasaje de electrolitos, entre otros componentes importantes entre el intravascular y el intersticio, ¿no? Ahora, es importante que recuerden que lo que sí no va a poder pasar son las proteínas, no van a pasar, y obviamente las células tampoco van a poder pasar, a menos que, ya lo dijimos, aumente la permeabilidad capilar y pues por este aumento de permeabilidad capilar puedan pasar las células, puedan pasar las proteínas y pues se dé el famoso exudado, ¿no? Pero en esta situación no estamos hablando de este componente, estamos hablando de una situación fisiológica en la cual no interviene el proceso inflamatorio. Bueno, entonces tenemos aquí estos dos compartimentos que se encuentran divididos por la barrera capilar, ¿no? No permite pasaje de proteínas, no permite pasaje de células. ¿Cuál es el volumen que el intravascular representa del extracelular? Un cuarto. ¿Y cuál es el volumen que representa el intersticio? Lo que queda, pues, ¿no? 3/4. Profesor, yo veo aquí glóbulos rojos en el intravascular. La cantidad, disculpe, el volumen que tienen los glóbulos rojos dentro de el volumen celular que tiene, el líquido que tiene cada una de estas células, ¿estaría contabilizado dentro del volumen plasmático? La respuesta es no. El volumen de los glóbulos rojos forma parte del líquido intracelular, porque es el líquido que está dentro de una célula. No se olviden de eso. Entonces, cuando contabilizamos en compartimentos extracelulares, hablamos del plasma, ¿no? No hablamos de la masa eritrocitaria, ¿no? La masa eritrocitaria es el líquido de la masa eritrocitaria, forma parte del líquido intracelular. Aquí está la barrera capilar, que ya la hemos mencionado, ¿no? Y tenemos aquí una pregunta, ¿no? Mujer de 64 kilos, adulta no obesa, te piden que calcules el volumen plasmático. 64 kilos lo multiplicas por 0,5, ¿no? El resultado lo multiplicas por el valor del extracelular, ¿no? El extracelular habíamos dicho que teníamos que multiplicarlo por 1/3. Y si me piden el volumen plasmático, el resultado lo multiplico ahora por 1/4. Eso tengo un valor, un volumen estimado del plasma de esa persona. Muy bien, ¿faltará algún compartimento dentro de lo que viene a ser el tema del líquido extracelular? La respuesta es sí. Hay dos compartimentos que ustedes deben de recordar. Aquí pueden ver ustedes el compartimento, aquí pueden ver ustedes este gran rectángulo que representa el agua corporal total, un rectángulo dentro de este que viene a ser el líquido intracelular que representa los 2/3 del agua corporal total. Ven ustedes por fuera de este rectángulo un área celeste que representa el líquido intersticial, ¿no? Que habíamos dicho que eran aproximadamente 3/4 del extracelular. Podemos ver que por fuera, ¿no? Interactuando a través de la membrana capilar, tenemos nosotros el plasma, ¿no?
el plasma, que habíamos dicho que era un cuarto del extracelular. Pero tenemos nosotros otros dos compartimentos pequeños, ¿no? Que normalmente no juegan un rol tan importante desde un punto de vista fisiológico. O sea, bueno, sí tienen un rol importante, ¿no? En la regulación, ¿no? Pero, o sea, no son tan relevantes desde un punto de vista fisiológico, ¿no? Cuando se alteran estos, ahí sí vienen un montón de preguntas de cualquier evaluación, sea nacional o internacional, ¿no? Que ahorita las vamos a comentar. Por ejemplo, tenemos nosotros el compartimento linfático. El compartimento linfático obviamente se encarga de recoger el exceso de proteínas que puede encontrarse en el intersticio, el exceso líquido que también se puede encontrar acumulado en el intersticio, pues producto del exceso de proteínas, porque este exceso de proteínas se aumenta la presión mucótica intersticial. Entonces, tenemos el tejido, tenemos el compartimento linfático. Y tenemos otro compartimento importante, eso también nos hemos comentado ya nosotros en el tema de mi inflamación, ese compartimento transcelular. Este compartimento transcelular obviamente son cavidades importantes que nosotros ya hemos visto en inflamación. Por ejemplo, una cavidad importante que tenemos a nivel del tórax, dos cavidades que tenemos a nivel del tórax, que contiene líquido, el espacio pleural, que tiene líquido pleural, y el espacio pericárdico, ¿no? Que contiene líquido pericárdico. A nivel del abdomen tenemos nosotros a la cavidad peritoneal, ¿no? A nivel de las articulaciones tenemos a las cavidades interarticulares, ¿no? Tenemos a las cavidades articulares. Otra cavidad importante que tenemos nosotros, que está en el ojo, se conoce como la cámara anterior, ¿no? La cámara anterior, donde pues tenemos nosotros lo que viene a ser el famoso humor acuoso. Tenemos nosotros el humor acuoso. Y tenemos otro espacio que viene a ser el espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El espacio subaracnoideo. Entonces, estos son pequeños compartimentos que ustedes ya los deben de haber escuchado y si aún es una carrera profesional, lo deben haber escuchado, pues porque va a estar asociado al empiema en la cavidad pleural, a lo que viene a ser la citis en la cavidad peritoneal, va a estar asociado también a lo que viene a ser las pericarditis, el derrame pericárdico, el tamponamiento cardíaco, ¿no? Para el pericardio, para la cavidad pericárdica, a los famosos derrames articulares en los cuales muchas veces se tiene que hacer un drenaje, ¿no? Que ahí es donde a veces reumato saca un billetito, ¿no? Las hidrocefalias, ¿no? En las cuales hay un aumento de lo que viene a ser el líquido encefalorraquídeo, cambios también no tan considerables en volumen, pero sí en las características, como lo que viene a ser las meningitis purulentas, ¿no? En este líquido cefalorraquídeo, y en lo que viene a ser en la cámara anterior con el humor acuoso, el tema del famoso glaucoma, ¿no? Cuando comienza a aumentar el volumen en esta cavidad, y aumenta su presión y obviamente puede terminar llevando a la ceguera, ¿no? Entonces, ahí están los compartimentos. El compartimento linfático, pues no hay que recordar, por ejemplo, una metástasis, ¿no? Hacia los ganglios axilares. Es importante recordar que esta metástasis en los axilares va a terminar complicando el drenaje linfático de la extremidad, en este caso superior, que se encuentre comprometida, ¿no? Una metástasis de la mama hacia los linfáticos y puede terminar generando el famoso linfedema, ¿no? ¿Por qué? Porque como no se puede resolver adecuadamente el exceso de proteínas en el intersticio junto con el líquido, comienza a aumentar el líquido en el intersticio de lo que viene a ser la extremidad superior, y como hay proteínas, tiene a ser un edema duro que muchas veces no deja fovea, ¿no? Eh, Puede darse esto por la metástasis o puede darse también por el mismo tratamiento de la exéresis del enema de mama junto con los ganglios linfáticos que ya termina afectando el drenaje y te genera un linfedema también, ¿no? Entonces, ahí tiene el tema del linfedema. También hay otro gusanito que deben ustedes recordar que genera la famosa elefantiasis, que también es un tipo de linfedema con cambios ya crónicos, tróficos, que se conoce como el gusanito de la Buchyera bancrofti, ¿no? Pues ahí los tienen ustedes, ¿no? Está lo que hemos ya comentado previamente. Ya está. Continuamos, ¿no? Bien, ahora, bueno, hemos hablado de plasma, que es un compartimento del extracelular, pero también tenemos que hablar de volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de volumen sanguíneo, tenemos que recordar que la sangre está compuesta por plasma, aunque que es parte del compartimento extracelular, ¿no? Pero también está compuesto de eritrocitos, cuyo volumen forma parte del compartimento intracelular, ¿no? Importante que recuerden ustedes eso. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos, por así decirlo, generar esta división, ¿no? Entre lo que viene a ser la masa eritrocitaria que está aquí roja, que ha decantado, y lo que vendría a ser el plasma, ¿no? A través de un proceso llamado centrifugación, ¿no?
Muy bien, entonces tenemos aquí la estación de plasma, está nuestro plasma, y tenemos aquí nuestra masa eritrocitaria, ¿no? Que viene a ser el total, pues, de glóbulos rojos. Entonces, aquí está nuestro total de glóbulos rojos, y viene ahora esta nueva terminología, ¿no? Que viene a ser el hematocrito, ¿no? Importante recordar que hematocrito no es sinónimo de masa eritrocitaria, ¿no? El hematocrito, ¿qué representa? Es la porción que representa la masa eritrocitaria del total del volumen sanguíneo. Bueno, y ahora viene la pregunta, pues, profesor, ¿cómo puedo calcular el hematocrito? Para eso existe el famoso centrifugado. Se genera un centrifugado y ahora con el centrifugado tengo dividido mi masa eritrocitaria de mi plasma, ¿no? Entonces, desde la base hasta lo que viene a ser el tope, ¿no? Donde termina el plasma, todo esto va a representar mi volumen sanguíneo. Y desde la base hasta donde termina la masa eritrocitaria, toda esta área la vamos a, de manera porcentual, la vamos a llamar hematocrito. Entonces, desde la base hasta el fin del plasma, decimos que es el volumen sanguíneo de manera porcentual, ¿no? 100%. Y desde la base hasta el fin del hematocrito, hasta el fin de la masa eritrocitaria, disculpen, de manera porcentual lo llamamos hematocrito. Entonces tenemos nosotros ahora que calcular cuánto en porcentaje representa mi masa eritrocitaria de mi volumen sanguíneo, ¿no? Y eso lo llamo hematocrito. Entonces, recuerden que esto va a variar también acorde al sexo. Hay el hematocrito, la masa eritrocitaria es mayor en el hombre en comparación a la mujer. No se olviden ustedes de eso, nosotros lo hemos visto en fisiemato. Y esto se va a dar también por las diferencias hormonales, principalmente por la testosterona. Ahora, ¿cómo es que se da esta diferencial? ¿Cómo es que yo puedo calcular esto? Mm, A ver, aquí tienen ustedes un hematocrito así bien pirañesco, ¿no? Que muchas veces es lo que terminamos utilizando en el serum porque no hay más, en el cual se da el proceso centrifugado, ¿no? Y vemos nosotros cómo se traza una línea, que es la línea L1, ¿no? Que es la altura del volumen sanguíneo, ¿no? Desde la base hasta el tope, ¿no? Desde el inicio de la masa eritrocitaria hasta el fin del plasma. Esto es L1 y esto de aquí representa el volumen sanguíneo. Pero ahora viene otra medida que voy a tomar, otra altura, que abarca la totalidad de la masa eritrocitaria. Para determinar mi hematocrito, tengo que, para eso, agarrar una relita así, ¿no? De Artesco, y mido, pues, ¿no? Ya, ¿cuánto es la altura, ¿no? De la masa eritrocitaria? Aquí dice que es 2,5, ¿no? ¿Cuánto es la altura del volumen sanguíneo? Aquí me sale 5,5. Entonces, para determinar el hematocrito, divido 2,5, que es mi masa eritrocitaria, entre 5,5, que viene a representar el volumen sanguíneo. O sea, hago eso, pues, ¿no? Para determinar mi volumen sanguíneo, divido mi masa eritrocitaria, L1, ¿no? Divido mi masa eritrocitaria entre lo que viene a ser mi volumen sanguíneo, ¿no? Aquí, disculpen, ha habido un lapsus. Aquí debería decir L2 y aquí debería decir L1, ¿no? Divido entonces mi masa eritrocitaria entre mi volumen sanguíneo y eso de ahí me va a dar a mí un cociente, ¿no? Un porcentaje, y ese porcentaje representa mi hematocrito, ¿no? Ese porcentaje representa mi hematocrito. Bueno, entonces, podría haber una forma de estimar el, el volumen sanguíneo. Se podría calcular, por así decirlo, este volumen sanguíneo en el paciente. La respuesta es sí, se podría calcular el volumen sanguíneo del paciente, ¿no? Bueno, y profesor, ¿cómo podría calcular el volumen sanguíneo del paciente? Lo podemos calcular de la siguiente forma, ¿no? Entonces, lo que yo voy a necesitar para poder hacer el cálculo de volumen sanguíneo, uno, es primero el sexo. Después de eso, después de tener en conocimiento el sexo, tengo que tener en conocimiento el peso. Esto me permite a mí obtener agua corporal total, me permite a mí obtener líquido extracelular y me permite obtener el plasma estimado del paciente, ¿no? Me permite obtener aquí el plasma estimado del paciente, ¿no? Bueno, y necesito también conocer el hematocrito del paciente, digamos 40%, ¿no? Que es 40%. Ahora, dato importante, si el hematocrito es 40% y el volumen, ¿no? Y el volumen sanguíneo es 100%, ¿cuánto representa el plasma?
Obviamente, 100 menos 40, 60%. Entonces, digamos que el plasma me salió, que el plasma me salió, 3 litros, ¿no? 3 litros de plasma es al 60% y X, ¿no? Que es el volumen sanguíneo, es igual al 100%. A través de esa regla de 3 simple yo puedo determinar cuánto es el volumen sanguíneo, ¿no? Pero recuerden, no necesito, ¿no? El género, necesito también el peso y necesito también el hematocrito, ¿no? Del paciente para poder estimar el volumen total sanguíneo. Vamos a continuar con el efecto de Gibbs-Donan. El efecto de Gibbs-Donan es un dato interesante que nos dice nosotros lo siguiente, ¿no? Como tenemos nuestra barrera capilar que divide el intravascular del intersticio, tenemos que recordar que este evita el pasaje de las proteínas. Y esto nos dice a nosotros que en el intravascular hay un mayor predominio de proteínas en comparación al intersticio. Recuerden ustedes que la proteína predominante en un paciente sano va a ser nuestra albúmina, que es un polianión, tiene una gran cantidad de cargas negativas. Y por tener una gran cantidad de cargas negativas, va a traer a quién, a los aniones o a los cationes, a los cationes. El efecto de Gibbs-Donan nos dice que por haber una mayor concentración de albúmina en la sangre, en el plasma, esperamos nosotros tener podemos tener una mayor concentración de sodio en el intravascular en relación al intersticio. Pero ojo, es una diferencia mínima, discreta, ¿no? Pero hay una mayor concentración de sodio por estas cargas negativas de albúmina en el intravascular en comparación al intersticio. Y lo opuesto, como polos iguales se repelen, hay una mayor concentración de cloro en el intersticio en relación al intravascular. Y eso es lo que nos dice el efecto de Gibbs-Donan. Vamos ahora a plasma y suero. En relación a plasma y suero es importante que recuerden ustedes que cuando hablamos de plasma, hablamos nosotros del volumen intravascular sin la masa eritrocitaria. Y cuando hablamos nosotros de suero, hablamos de ese volumen intravascular sin la masa eritrocitaria y sin los factores de coagulación. Ya habiéndose coagulado estos, se obtiene lo que viene a ser el suero. Esa es la diferencia entre plasma y suero. Plasma, lo que viene a ser el líquido del volumen intravascular excluyendo la masa eritrocitaria, y suero, el plasma sin los factores de coagulación, ¿no? ¿Cómo calculamos los osmoles totales en un compartimento, no? Vamos a ver esto aquí. Los osmoles totales, o sea, la cantidad total de osmoles que podemos identificar en un compartimento, se van a calcular a través de una fórmula que probablemente hayan visto en bioquímica, que viene a ser, ¿no? Cantidad, ¿no? Es igual a concentración, en este caso osmolaridad, por volumen, ¿no? Que es el líquido estudiado, ¿no? De la manera inversa, si yo deseo de calcular lo que viene a ser la osmolaridad, la concentración, que es la osmolaridad, es igual a la cantidad entre el volumen, ¿no? del compartimento estudiado. Entonces, para estas fórmulas se tiene que conocer, a usted le pueden preguntar por la cantidad de osmoles, o le pueden preguntar por la concentración de osmoles, no la osmolaridad, o le pueden preguntar por el volumen del compartimento que usted está estudiando, ¿no? Bueno, y ahora nos preguntamos, bueno, profesor, ¿cómo yo puedo medir, ¿no? el compartimento de cada volumen, ¿no? Previamente hemos estimado, ¿no? A través de lo que viene a ser peso, a través de lo que viene a ser la edad, ¿no? Hemos estimado el volumen de cada uno de esos compartimentos. Pero hay formas precisas a través de las cuales uno puede, a través de estas fórmulas, esta fórmula de concentración es igual a cantidad entre volumen, a través de estas fórmulas podemos nosotros calcular el volumen de cada compartimento. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, yo deseo calcular el volumen del agua, el volumen del compartimento que es el agua corporal total, o sea, el volumen de la totalidad del agua en mi cuerpo. ¿Qué cosa voy a hacer? El primer paso, necesito elegir a un marcador. Y este marcador debe tener la característica de poder distribuirse, ¿no? de manera equitativa en la totalidad de ese compartimento. En este caso vamos a hablar del agua pesada, ¿no? Entonces, para que ingrese estos líquidos, para que ingresen estos marcadores al compartimento de interés, tiene que ingresar a través de un acceso, en este caso vascular, un acceso venoso en este caso. Se inyecta el marcador, ¿no? Entonces, aquí está mi intra, aquí está mi extra, aquí está mi intravascular y aquí está ingresando mi marcador, ¿no? Ingresado mi marcador a través de un acceso intravascular. ¿Qué va a pasar ahora?
El segundo paso, primero ha sido elegir el marcador e inocularlo. El segundo paso es esperar que este marcador que busca ocupar la totalidad del agua corporal total se distribuya de forma equitativa. Entonces tengo que esperar, ¿no?, el tiempo establecido para que se pueda distribuir del intravascular al intersticio y luego al intracelular. Tengo que esperar este proceso de distribución. Profesor, aquí están las flechitas. Yo sé que se ha distribuido a través de las flechitas rojas, a través de todos los compartimentos, pero veo una flechita negra que me está diciendo que de intravascular está saliendo del agua corporal total. ¿Qué significa esto? Recuerden ustedes que la sangre es constantemente filtrada, ¿no? Y tengo que tomar en consideración si una de las preguntas que pueda en un momento de mi vida encontrarme, me menciona que hay un porcentaje que es excretado por el riñón, ¿no? Entonces, parece importante que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? Que durante ese proceso de distribución puede haber un porcentaje que sea excretado por vía renal, la cual voy a tener que sustraer. Entonces, segundo paso es el equilibrio del marcador en el compartimento. El tercer paso, ¿cuál es? Ahora que ya se distribuye de manera equitativa en la totalidad del agua corporal total, voy a determinar la concentración del compartimento. ¿Qué valores tengo hasta ahora, profesor? Tengo hasta el momento la cantidad que he inoculado de marcador y ahora tengo la concentración del marcador en la totalidad de mi compartimento, que es el agua corporal total. Y aparte de esto, tengo también puedo también calculado la cantidad, el porcentaje que se ha excretado por parte del riñón. Profesor, con estas constantes puedo yo calcular ahora el volumen del agua corporal total. La respuesta es sí, claro que puede. Entonces, volumen va a ser igual a la cantidad que se ha inyectado menos la cantidad que se ha excretado por parte del riñón, dividido entre la concentración, ¿no? Eso es lo que estaríamos nosotros estableciendo para poder calcular el volumen de mi agua corporal. Ahí abajo tienen ustedes un ejemplito que pueden ustedes realizar. Entonces, para poder calcular, digamos, el agua corporal total, pues podemos utilizar lo que viene a ser el agua pesada. Para poder calcular el líquido extracelular, o sea que viene, el agua corporal total, recuerden, es todo extra e intra. Para poder calcular el extracelular, puedo utilizar manitol e inulina. Y para poder calcular el intravascular, utilizo la albúmina radioiodada. ¿Por qué motivo, profesor? Porque recuerden que la albúmina no atraviesa la membrana capilar. Entonces, el agua pesada pasa libremente la barrera capilar y la membrana celular. El manitol y la inulina pasan libremente la barrera capilar, pero no te pasa la membrana celular. Y la albúmina radioiodada no te pasa ni la barrera capilar ni la membrana celular, ¿no? De esta forma yo puedo obtener los volúmenes de los compartimentos que están aquí en mención: agua corporal total, líquido celular y plasma. Bueno, bien, ahora, ¿por qué, profesor, medimos la osmolaridad plasmática? ¿No? Medimos la osmolaridad plasmática para poder tener una idea, para poder tener una estimación de cómo está la osmolaridad intracelular. Porque recuerden, la osmolaridad eh, de la célula va a influenciar de manera considerable en el metabolismo de esta, ¿no? Porque estamos viendo nosotros que van a haber cambios en su volumen que van a terminar afectando el metabolismo celular. Entonces, la medimos porque nos permite a nosotros de manera indirecta conocer el estado de la osmolaridad intracelular, ¿no? Y esto es importantísimo para el metabolismo de estas células, ¿no? Variaciones en la osmolaridad comprometen el metabolismo celular, ¿no? Y aparte de eso, porque la osmolaridad plasmática obviamente es un acceso mucho más fácil, ¿no? Que obviamente pues poder obtener, digamos, la osmolaridad intracelular, ¿no? Es un proceso mucho más complejo, más costoso, a diferencia de poder estimar con lo que viene a ser la osmolaridad plasmática, ¿no? Bueno, ¿cómo estimamos nosotros la osmolaridad plasmática? Aquí viene este dato. Tenemos esta fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de la osmolaridad plasmática, no de la tonicidad. Y la osmolaridad plasmática se calcula 2 veces el sodio, más la glucosa entre 18, más el boom entre 2,8 o más la urea entre 5,6. Ahora, dato importante, profesor, ¿por qué motivo el sodio lo multiplica usted por 2 en esta fórmula? Se multiplica por 2 porque porque esta multiplicación se da para poder incluir aquellos osmoles efectivos que son aniones que acompañan al sodio y forman sales, como la sal más importante, que es la sal de cloruro de sodio, sobre la cual también está hecha el suelo fisiológico, y otra sal que es la sal de bicarbonato de sodio, ¿no? Porque se multiplica por 2, por la sal de cloruro de sodio y por la sal de bicarbonato de sodio, para poder incluir el cloro y para poder incluir el bicarbonato.
Bueno, profesor, ¿por qué la glucosa la dividimos entre 18? ¿Por qué el boom lo dividimos entre 2,8? ¿O por qué la urea la dividimos entre 5,6? Es para poder transformar las unidades de medida de miligramos por decilitro a miliosmoles litro, ¿no? Que viene a ser también igual a mil equivalentes litro. Y de esta forma podemos calcular la osmolaridad que está en miliosmoles litro, ¿no? Eso es importante tener en consideración. Profesor, eso quiere decir que el sodio va a ser igual al bicarbonato más el cloro. De manera hipotética, pues supuestamente es lo que se esperaría, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a ver que que cuando nosotros hacemos esta igualdad, vamos a encontrar que el sodio va a ser superior, ¿no? Por una cantidad de mil equivalentes a la suma de bicarbonato y de cloro. Esa diferencia que se da entre el sodio, que es superior a la suma de bicarbonato y cloro, es lo que conocemos como el anion gap, también llamado como brecha aniónica, ¿no? Que viene a ser una diferencial entre los aniones de bicarbonato y de cloro con relación a la concentración de sodio. Se conoce como el anion gap o brecha aniónica. Recuerden, gap viene de la palabra en inglés brecha, ¿no? Eso nos da el puente, el anion gap. ¿Y por qué motivo es importante conocer el anion gap? Pues porque vamos a ver nosotros que para poder tipificar las acidosis metabólicas o las acidosis mixtas, nos van a preguntar por el anion gap. Ahí tiene usted una preguntita para poder ejecutar esta fórmula. La brecha aniónica, ¿no? Es la concentración de aniones no medibles. Entonces, esta diferencial que se da no es que no hay, ¿no? No es que no haya aniones, sino es que este anion gap nos dice a nosotros que hay ciertas partículas que tienen cargas negativas que no son medibles, ¿no? Que no se han medido junto con el cloro y con el bicarbonato. Bueno, ¿cuáles son? Dentro de estas tenemos a la albúmina, pues, ¿no? Que es un polianión. Tenemos a los fosfatos, al citrato, a los sulfatos, ¿no? Dentro del plasma en un paciente aparentemente sano. Pero en los pacientes, por ejemplo, que tienen acidosis, van a haber otras moléculas, otros aniones acidosis metabólica, van a haber otros aniones que se van a elevar, los cuales nosotros, pues, podemos sospechar cuáles son, pues, dependiendo de la condición que este paciente posee, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejemplos y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando un paciente tiene hipoalbuminemia, ¿no? ¿Qué espero yo que ocurra con el anion gap? ¿Que aumente o que disminuya, ¿no? Que disminuya, ¿no? Porque estoy perdiendo cargas negativas. No se olviden de ese dato, es importante, ¿no? Más que nada cuando toquemos el tema de la corrección de acidosis metabólica con hipoalbuminemia. Muy entonces aquí tenemos nosotros que el sodio menos la suma de cloro y bicarbonato, la concentración de sodio menos la suma de la concentración de cloro y de bicarbonato, ¿no? Que va a ser igual, no va a ser igual a cero, porque no van a ser iguales, hay una brecha entre estos, ¿no? Y esta va a ser aproximadamente entre 8 a 16 miliequivalentes litros, ¿no? Entonces aquí pueden ver la concentración de sodio, que están los cationes más predominantes en el celular, y tienen ustedes aquí la concentración de aniones, ¿no? En la cual hay una brecha, ¿no? Entre sodio y bicarbonato y cloro. Esta brecha se da por aquellos aniones no medibles, y esta brecha se le llama anion gap o brecha aniónica, ¿no? Tenemos entonces que esto de aquí va a ser un puente de acidosis metabólica con anion gap normal o elevado. Aquí un dato interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el bicarbonato, que es lo que muchas veces va a ocurrir, lo sustituimos por un anión no medible, por ejemplo, puede ser lactato, puede ser ácido fórmico, puede ser cuerpos cetónicos, este anion gap va a aumentar porque me va a bajar el bicarbonato a expensas de aumento de lactato, a expensas de aumento de cuerpos cetónicos, ¿no? O de ácido fórmico, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante que lo recuerden. Otro dato, si el bicarbonato se sustituye por cloro, no aumenta el anion gap, no aumenta el anion gap. ¿Qué pasaría? Ya no es que el anion gap te aumente, ¿no? Sino es que el cloro aumenta, el bicarbonato también se cae, ¿no? Pero no aumenta el anion gap. El bicarbonato aumenta y el bicarbonato disminuye, disculpen, y el cloro aumenta, ¿no? En compensación, ¿no? Esas son las famosas acidosis con anion gap no elevado, hiperclorémicas, ¿no? Y ahí importante para que recuerden esos antiports, ¿no? Que ya los van a ver más adelante, de bicarbonato cloro, ¿no? Entonces, esto es con relación al anion gap, conocido también en español como la brecha aniónica, ¿no? Ahora viene, ¿no? ¿Cómo medimos la osmolaridad plasmática efectiva? Dos veces el sodio
más la glucosa entre 18. ¿Por qué excluimos a la urea? Porque la urea es una molécula que tiene un coeficiente de partición lo suficientemente alto como para poder atravesar las membranas celulares y distribuirse de manera equitativa, por así decirlo, entre intra y extracelular. Por eso no consideramos ni boom ni urea, ¿no? Y tienen ustedes a la urea que tiene un coeficiente de partición considerable que le permite pues transitar la membrana celular, ¿no? Por ese motivo no es un osmol efectivo, porque te penetra con facilidad la membrana celular. Muy bien, vamos ahora a causas de anion gap elevado. Tenemos, por ejemplo, una molécula bien conocida que se da por una mayor actividad de metabolismo anaerobio que viene a ser el lactato. Dentro de lo que viene a ser una acidosis metabólica con anion gap elevado por lactato, podemos tener la hipoperfusión. Recuerden que la hipoperfusión nos priva de nutrientes y nos priva de oxígeno, lo cual desvía hacia la vía anaerobia, ¿no? Porque no hay oxígeno. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el shock. Lo pueden ver ustedes también en la famosa triada de la muerte por hemorragia, ¿no? En el shock hipovolémico. Lo pueden ver también en el shock séptico, ¿no? El ejercicio intenso, ¿no? También el ejercicio intenso puede también llevar a una desviación, el ejercicio intenso, por su caso, ¿ah? Lleva también puede también llevar a un exceso de producción de ácido láctico, ¿no? Y puede llevarte a una acidosis metabólica con anion GABA aumentado, porque el ácido láctico, que es un anión no medible, te aumenta la brecha aniónica, ¿no? Podemos tener la intoxicación, y aquí recuerden que en estas dos situaciones es por potenciación de la vía anaerobia. Tenemos también aquí la intoxicación con ácido acetilsalicílico, con salicilatos, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque esto también te va a bloquear, ¿no? Te bloquea estos medicamentos directamente, lo que viene a ser la vía aerobia. Y desvía, obviamente, el gasto, la producción de ATP hacia la vía anaerobia. Y por eso puedes tener en esta intoxicación con ácido acetilsalicílico una acidosis metabólica con anión GAP elevado por exceso de lactato. El etanol. El etanol también va a bloquear la vía aerobia y por eso genera una acidosis metabólica con anión GAB elevado por ácido láctico. El etilenglicol, ¿no? El etilenglicol. ¿Recuerda el etanol? Bueno, para los que quizás no lo han escuchado, el etanol es el alcohol que normalmente pues uno toma en un tono, ¿no? ¿No? Un aguardientazo, ¿no? Un vodka, ¿no? Eso, ¿no? El etilenglicol es ese líquido que se utiliza para los carros, la verdad, disculpen, no sé cuál es la función del etilenglicol en el tema de los carros, pero es un líquido, ese azulito medio brillante que, bueno, se dice, yo no lo he probado, es dulce, ¿no? Y muchas veces en los casos clínicos puede aparecerte como un niñito que tomó etilenglicol, ¿no? Y te está haciendo una acidosis, y ese etilenglicol, al igual que el etanol, te bloquea la vía aerobia, ¿no? Y va a ser una acidosis metabólica con anion, GAP, aumentado con aumento de ácido láctico. Y otro también que te va a bloquear la vía aerobia es el paracetamol, ¿no? A través de su metabolito conocido como el NAC. Otro medicamento que dentro de sus contraindicaciones, que disculpen, que dentro de sus efectos adversos lo van a ver ustedes en fármaco cuando lleven diabetes, es la metformina. Y la metformina también te va a bloquear la vía aerobia, ¿no? Y te va a desviar la producción de ATP hacia la vía anaerobia. Por eso una de las complicaciones más temidas de metformina es la acidosis láctica, ¿no? O sea, una acidosis metabólica con anion GAB elevado por lactato. Y por último, también tenemos la rhabdomiólisis. Las fibras isquémicas van a terminar pues desviándose hacia la vía anaerobia. Y de esa forma ocurre lo mismo. Tenemos ahora otras moléculas que también son aniones no medibles, que son los famosos cuerpos cetónicos. El acetocetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona, que este de aquí es volátil y que muchas veces es el que le da ese aliento a manzanas, ¿no? Que tienen los pacientes que están en una cetoacidosis diabética, ¿no? Pero recuerden ustedes que la cetoacidosis diabética no es la única causa de un aumento de cuerpos cetónicos, ¿no? Recuerden que los cuerpos cetónicos se producen, pues obviamente por un estímulo de necesidad de energía por ciertas células, por necesidad de energía, ¿no? De sustrato para el uso, para la producción de energía. Así es como se producen los cuerpos cetónicos, ¿no? Eso se puede dar en la cetoacidosis diabética, lo podemos ver en el ayuno prolongado y también en el alcoholismo.
Otra situación que nosotros podemos presentar también viene a ser en la enfermedad renal crónica y en lo que vendría a ser también la injuria renal aguda, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque en esa situación el riñón ya no va a poder eliminar adecuadamente las famosas toxinas urémicas. Y esas toxinas urémicas son las que nos terminan también llevando a nosotros a una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Tenemos ahora otra molécula importante que se conoce como el ácido fórmico, la cual va a aumentar como parte del consumo de metanol. El metanol es el alcohol no bebible y dentro de los metabolitos que este pueda producir, que se van a acumular y que van a ser tóxicos, van a generar también obviamente acidosis, pero también es conocido el ácido fórmico por ser tóxico hacia las células ganglionares de la capa, hacia las células de la capa ganglionar de la retina y puede lleva ceguera, es el ácido fórmico, ¿no? Entonces también tenemos una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Tenemos al ácido glicoxílico, en el cual el etilenglicol, que también aumenta el lactato, el ácido glicoxílico dentro de su ruta metabólica también va a producir este ácido glicoxílico, que también aporta a su acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Tenemos ahora también a este otro metabolito que se conoce como la oxoprolina o ácido piroglutámico, que se va a producir como parte del consumo de paracetamol, ¿no? De manera crónica y excesiva, que también de esta forma, junto con el aumento de ácido láctico, te pueden llevar a una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Y aquí tienen ustedes un resumen de estos principales aniones, ¿no? Que nos pueden llevar a acidosis metabólica con anión GABA aumentado, que son aniones no medibles. ¿Cómo las podemos recordar? Aquí tienen ustedes unas cuantas imágenes, ¿no? Donde se mencionan todo esto, ¿no? Esto lo utilizan los gringos, HatMatPiles, ¿no? O en Goldmark, ¿no? Que también lo usa. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí la modificación del líquido extracelular. El líquido extracelular, como hemos visto, se puede modificar de dos formas. Uno, se puede contraer y dos, se puede expandir. Otro dato importante, este líquido extracelular, ¿no? Puede contraerse, se puede expandir. Y la contracción puede ser de tipo hiposmótica, o sea, en la cual tengo una contracción en la que disminuye la osmolaridad, puedo tener una expansión en la que disminuye la osmolaridad del líquido extracelular, puedo tener una contracción donde la osmolaridad se mantenga, una expansión donde la osmolaridad se mantenga, y puedo tener una contracción donde aumente la osmolaridad y una expansión donde también aumente la osmolaridad, ¿no? Es importante tener en consideración que los cambios, contraerse o expandirse el líquido extracelular, pueden tener variaciones de la osmolaridad, menos o más, o pueden, pues, preservar su misma osmolaridad. ¿Ya? ¿Y esto de qué va a depender? Pues va a depender de la solución que se ha ganado o se ha perdido. Puedo entonces tener una solución que se ha ganado o se ha perdido que sea hipotónica, isotónica o hipertónica en relación al extracelular, ¿no? Una solución hipotónica que se pierde es el sudor. Una solución isotónica que se pierde más frecuentemente son las diarreas, ¿no? Por el caso, por ejemplo, que le di ejemplo de la enterotoxina. Y una solución hipertónica que se puede perder, por ejemplo, puede ser la orina de un paciente que tiene un SIHAT, ¿no? Un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Otra orina hipertónica que se puede perder puede ser la que se da en el cerebro perdedor de sal, ¿no? Ahí también tenemos ese ejemplo, ¿no? O podemos también tener una orina hipertónica en un paciente diabético, por ejemplo, mal controlado, ¿no? Ahí tienen ustedes, acorde a la sustancia ganada o perdida, ¿no? Pues vamos a presentar estos cambios de contracción o expansión. ¿Ya? Estos cambios, recuerden ustedes, primero te afectan al LEC y luego te afectan al LIC. Bueno, vamos a ver cómo se ve entonces una ganancia isosmótica y una pérdida isosmótica. La ganancia isosmótica se ve de la siguiente forma, ¿no? El líquido extracelular ha ganado volumen y la osmolaridad es la misma porque es isosmótica, no tiene la misma osmolaridad. La pérdida isosmótica es lo opuesto, ¿no? Disminuye el volumen y la osmolaridad se mantiene, ¿no? Hay una retracción de volumen del extracelular, la osmolaridad se mantiene. Profesor, ¿hay cambios en el líquido intracelular? No. ¿Cuándo voy a ver cambios? Cuando mi osmolaridad del extracelular sube o cuando la osmolaridad de mi extracelular baja. Ahí yo voy a ver cambios. Ya es ahí donde yo veo cambios en el intracelular.
Seguimos. Hiperosmótica. Una ganancia hiperosmótica, vamos a ver. Si es ganancia, primero tengo que recordar que el volumen del LEC me aumenta, ¿no? Me aumenta el volumen. Ahora, si es una ganancia hiperosmótica, eso quiere decir que la solución que he ganado presenta una osmolaridad superior a la del celular. Eso quiere decir que la osmolaridad del celular aumentó. Aquí está mi osmolaridad que ha aumentado. Nos hacemos la misma pregunta que vimos al inicio, ¿no? Bueno, el LEC tiene una mayor osmolaridad y el LIC tiene una menor osmolaridad, ¿no? La pregunta ahora es, por ósmosis, ¿de dónde a dónde va a ir el agua? Va de una mayor presión de agua hacia una menor presión de agua. ¿Y qué voy a esperar entonces con esta ganancia hiperosmótica? Voy a esperar que el agua del LIC, recuerden que ósmosis es agua únicamente, que el agua del LIC se vaya al LIC. ¿Y qué va a pasar? Mi LIC va a perder agua, se va a contraer. ¿Y qué más va a pasar? Como solo está perdiendo agua, los osmoles de mi LIC se van a concentrar. Y esto va a llevar a que aumente también la osmolaridad del LIC. Entonces el LIC se contrae y también en una ganancia hiperosmótica el LIC se contrae y su osmolaridad aumenta. Vamos a borrar, vamos a dar una pérdida hiperosmótica. Primero lo mismo, todo comienza, recuerden, en el LEC. Hay una contracción de volumen y como he perdido más osmoles que agua, aquí ocurre lo opuesto, ¿no? La osmolaridad de mi LEC va a ser menor, ¿no? Porque he perdido más osmoles que agua. Bueno, entonces ahora, ¿dónde hay más presión osmótica ahora? Hay más presión osmótica en el LEC porque tiene una menor osmolaridad. ¿Qué va a ocurrir entonces? Por ósmosis va a pasar agua del LEC al LIC. Esto va a llevar entonces a que el LIC se expanda, por más que tenga una pérdida, ¿no? Se expanda mi LIC y como está pasando por ósmosis, solo pasa agua, la osmolaridad de mi LIC va a disminuir. Este vendría a ser el patrón que puedo ver en una pérdida hiperosmótica, ¿no? Una pérdida hiperosmótica. Seguimos, vamos a ver el patrón de primero una ganancia hiposmótica, ¿no? Entonces, estamos ganando, el LEC se amplía y ¿qué más estamos viendo? Es una ganancia hiposmótica. Estamos viendo que estoy recibiendo más agua que osmoles. Por lo tanto, la osmolaridad de mi LEC disminuye, ¿no? Lo mismo, ¿dónde hay mayor presión de agua? En la solución que tiene menor osmolaridad. Entonces, por ósmosis, ¿qué va a pasar? Por ósmosis, el agua del LIC, el agua del LEC se va a ir al LIC. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a expandir mi LIC. Se expande mi LIC y como solo ha pasado agua, ¿qué es lo que voy a ver? Que la osmolaridad va a disminuir, ¿no? Porque se está diluyendo mi LIC, solo está pasando. Eso es con relación a una pérdida, disculpen, a una ganancia hiposmótica. Vamos ahora al tema de la pérdida hiposmótica. En una pérdida hiposmótica, la flechita del LEC, ¿no? Está yéndose hacia atrás porque estoy perdiendo líquido y he perdido ahora más agua. He perdido más agua que osmoles. Por lo tanto, como he perdido más agua que osmoles, ¿qué pasa con mi osmolaridad? Mi osmolaridad aumenta en el LEC. Por presión osmótica, el LIC va, a través del proceso de ósmosis, va a pasarle el agua al LEC. Va a haber un flujo neto de agua hacia el LEC. Este flujo neto de agua hacia el LEC lleva a una retracción del LIC. El LIC que se ha retraído, también como ha pasado agua únicamente, aumenta su osmolaridad. Esa es la forma que tendría una pérdida hiposmótica. Entonces ahí están los pasos que tenemos nosotros que valorar. Primero, volumen y osmolaridad, ¿no? Del extracelular. Y después la compensación que toma el LIC, ¿no? En volumen y después en osmolaridad. A continuación vamos a ver, según los estados, ¿no? Eh, Isoosmolares, hiperosmolares, hiposmolares, qué cambios se van a presentar en el hematocrito, qué cambios se van a presentar en la concentración de proteínas plasmáticas y qué cambios podemos esperar también en la presión arterial, ¿no? Esto es un tema importante que lo vamos a ver en cada ejemplo, ¿no? En cada ejemplo, utilizando estos compartimentos y mencionando las patologías más importantes que ustedes deben de recordar para cada situación.